Bueno, hola a todos. Bien, en esta clase, que corresponderían a la tercera y la cuarta, vamos a ver la escuela de psicoanálisis con dos textos que son obligatorios, ustedes los van a encontrar en el programa. El primero es el psicoanálisis, el aparato psíquico, empieza así, que es un PowerPoint, muy explicativo, funciona como modo de resumen también. Y después la otra es la ficha de cátedra número 2 de Anna Rickert, El inconsciente, un hecho de lenguaje. Ahí lo tienen cerquita, ven que yo estuve ya marcando algunas cosas. Bueno, ya lo habíamos hablado cuando vimos las escuelas de psicología. La psicología no es una disciplina con un único marco teórico, con un modelo unificado, sino que utiliza diferentes marcos teóricos, se nutre de diferentes escuelas para abordar la complejidad de lo que es el sujeto humano. El psicoanálisis es un modelo conceptual que pone a los procesos inconscientes como determinantes de la vida psíquica, sacando del centro de los fenómenos a lo que es el consciente, ¿sí? A la conciencia. Bueno, tuvo un carácter disruptivo su llegada, porque según la elaboración que se tenía del hombre en ese momento, lo más importante era la conciencia, ¿bien? Es un método de investigación y de psicoterapia que se desarrolló más o menos fines de 1800. Freud nace en 1856, que es su principal exponente, y basa la interpretación de lo producido por el paciente a partir de la técnica de asociación libre. Eso es lo que ustedes van a encontrar en el PowerPoint, ¿sí? Dentro de lo que es el marco de la transferencia con el terapeuta. También estuvimos hablando algo de eso. Bueno, en la ficha ustedes van a tener primero como cierta aproximación histórica de lo que les estoy diciendo y dos ejes de elaboración teórica. La primera es la conceptualización de lo inconsciente según la teoría psicoanalítica, o sea, lo que es el inconsciente freudiano, y la segunda es la sexualidad según el psicoanálisis, la sexualidad infantil. Bueno, si vamos a la conceptualización del inconsciente, ¿sí? Primero se considera que Freud es el inventor del psicoanálisis como una teoría que explica el funcionamiento del aparato psíquico. Yo les había comentado la vez pasada, ¿no?, que en ese momento Freud como neurólogo pensó en el aparato psíquico como un modelo mental, ¿sí? Que en ese entonces se hablaba, ¿no? Se estipulaba el cuerpo como organismo biológico dividido en diferentes aparatos, el aparato digestivo, el aparato respiratorio. Entonces Freud formuló esto de lo que es el aparato psíquico. El psicoanálisis es un método de abordaje, pero también un tratamiento de los padecimientos psíquicos. Bueno, va a contar un poco lo que es más o menos para 1880. Él estuvo muy interesado en los procesos y circuitos neuronales a los que consideraba que siempre funcionaban en red. Tengan presente que en esta época no eran los avances que se tienen ahora con respecto a la neurología. Todavía no estaba formada esta área, ¿sí? Bueno, se empezó a interesar él en una serie de casos clínicos en donde no se encontraba mucha explicación desde la medicina para los síntomas que presentaba el paciente, ¿sí? Entonces, la medicina, al no poder incluirlos dentro de su trabajo, por no encontrar esta causa, la forma de tratarlos, lo que hacía era descartar este tipo de pacientes, pues no los podían trabajar, no sabían de qué manera podía hacer un abordaje. Estos pacientes eran considerados en ese momento simuladores, charlatanes, entonces eran excluidos de las investigaciones médicas. A este grupo de manifestaciones somáticas sin causa orgánica, en ese momento se los llamó histeria, y eran denominados histéricos aquellos que tenían una serie de dolencias corporales que no podían explicar desde el saber de la medicina. ¿Se entiende? Ahora hay una serie en Netflix, que es la serie de Freud, en donde todo esto se muestra muy bien. Yo la estuve viendo y el personaje sufre una serie de destratos tremendos, no era comprendido en ese momento lo que él planteaba. Aparecían muchos de estos pacientes con sintomatologías que la medicina no les encontraba explicación.
De hecho, hay de los episodios en donde un médico muy importante dice, bueno, son charlatanes, eso no puede pasar, no se le encontraba explicación. Bueno, él tenía una hipótesis, dice, si el origen de los síntomas no es orgánico, entonces hay que buscar el origen en otro lado, ¿sí? Así que él formuló esto de que la conciencia no es el centro de la vida anímica de los sujetos, sino que hay otro lugar, ¿sí? Hay otro sitio. Él ese otro sitio lo llama inconsciente, que va a determinar nuestro accionar consciente y, si lo pensamos así, vamos a poder explicar las causas de las afecciones de estas sintomatologías que se alojan en el cuerpo de estos pacientes que en ese momento resultaban tan extraños, ¿sí? Entonces, si hay algo que no está dentro de la conciencia, que es inconsciente, el sujeto lo desconoce y puede originar estos síntomas. Entonces, en el texto lo que se va a decir primero es que el inconsciente es eficaz. Es eficaz en tanto produce efectos, genera cosas, ¿sí? Estos efectos se van a registrar a nivel de la conciencia, pero la conciencia los va a sentir como ajenos, como extraños, como extranjeros, dice acá en el texto, ¿sí? Entonces, el cuerpo que Freud comienza a definir a partir de estudiar la histeria no es el cuerpo biológico, en tanto sumatoria de órganos, sumatoria de sistemas, sumatoria de aparatos, sino que es un cuerpo trazado por recorridos, que son recorridos pulsionales, recorridos subjetivos, que Freud va a llamar cuerpo erógeno. Entonces acá tenemos una diferencia entre lo que es el cuerpo biológico y el cuerpo erógeno. Y también esta diferencia tajante entre la conciencia y el inconsciente, ¿sí? En donde el inconsciente determina fenómenos que aparecen en la conciencia y que la conciencia los desconoce. Por estos pacientes que se trabajaban por medio del método de la hipnosis y después la asociación libre, muchas veces cuando volvían de la hipnosis no recordaban lo que había pasado o qué era lo que habían manifestado. Bueno, sigamos avanzando entonces. Bien, volvamos a los inicios del psicoanálisis en el texto y tenemos que hacer una aclaración importante. Me parece que también es una aclaración importante en función de lo que yo estuve viendo con respecto a las actividades, algunas cosas que me hicieron llegar de análisis del chiste que está en el campus, ¿sí? La palabra inconsciente no la inventa Freud. Eso es fundamental, ¿sí? El término inconsciente ya estaba presente antes en la filosofía, en la literatura, en la religión, ¿sí? Y es descrito como lo irracional, lo ilógico, algo que es oscuro o que no tiene ley, que no tiene, es caótico, ¿sí? Ese término es el término inconsciente, pero es muy distinto a lo que Freud designa como inconsciente en tanto el sistema psíquico, ¿sí? En su primera tópica, acá. Ese inconsciente, que es el inconsciente de la filosofía, la palabra inconsciente, está inventada de antes y se refiere a algo caótico, oscuro, ¿sí? Algo que no tiene ley. Ahora, lo que Freud propone, en tanto su modelo, su forma de crear el aparato psíquico, ¿sí? Tanto el sistema inconsciente, que está acá, sí tienen una legalidad, sí tienen leyes propias. Por eso es importante que cuando ustedes hablan de inconsciente y hablen de inconsciente, entiendan que están hablando de un sistema que tiene una regulación, que no es todo caótico, que no es todo caos. Bueno, sigamos. Entonces, quiero ir con los dos textos al mismo tiempo para que podamos hacer un repaso y después ustedes me dirán qué es lo que hace falta algo más por medio del correo o del WhatsApp, ¿sí? La primera tópica freudiana es de 1900. Es un modelo de aparato psíquico. Bien, ustedes saben que, como yo les dije, el aparato psíquico en ese momento representaba un modelo mental, ¿sí? Un modelo de mente, cómo Freud podía darle una explicación a estos síntomas que eran extraños y que aparecían acá, en la conciencia. Entonces, en la primera tópica, que es del 1900, se va a dividir la estructura en inconsciente, preconsciente y consciente. Es decir, sistema, ¿sí? Hay
el aparato psíquico dividido en estos 3 sistemas. A ver, estaban separados por medio de barreras. Yo acá lo puse con 2 liñitas, una liñita, ¿sí? El inconsciente se separa del preconsciente y del consciente por medio de la barrera de la represión. Entonces, lo que aparece acá, que viene del inconsciente, aparece deformado, aparece como algo extraño, ¿sí? Nosotros decimos, ¿cuáles son las manifestaciones en el consciente? Del inconsciente tenemos los actos fallidos, los sueños, los síntomas, los olvidos, los chistes, como manifestaciones, la psicopatología de la vida cotidiana, va a decir Freud, manifestaciones del inconsciente en el consciente. Bueno, por eso es que esta barrera, la barrera de la represión, si bien funciona para que esto esté bien diferenciado, estos 3 sistemas, no funciona 100% eficaz, porque de hecho tenemos estas manifestaciones que vienen de acá. Entonces hay algunas cosas que se filtran, pero no se filtran tal cual, sino que para llegar al consciente tienen una deformación. Bueno, como yo les decía, este sistema inconsciente tiene una legalidad, tiene leyes, no es todo caos. La primera de ellas que vamos a mencionar es la atemporalidad, ¿sí? La atemporalidad, ¿qué significa? Que no existe el pasado, el presente y el futuro dentro de lo que es el inconsciente. Entonces el inconsciente es atemporal. Ustedes lo van a tener acá, donde vean primera tópica, quiero decir que no les estoy diciendo, ahí está, vamos con un orden, ¿sí? Entonces, y también acá, en este texto van a tener lo que corresponde a cada uno de los sistemas, cuáles son las leyes que corresponden a cada uno de esos sistemas. Entonces, el primero es la temporalidad. ¿Qué significa eso? No se rige el inconsciente por el pasado, presente y el futuro, como sucede en la lógica del consciente. A ver, puede ser, yo para esto doy un ejemplo siempre de esos enojos que a veces uno tiene, ¿no? Enojo, situación, en donde recordamos puntual y hasta revivimos con cierta angustia y dolor algo que pasó hace, no sé, 15 años, ¿no? Y uno podría decir hasta la ropa que llevaba ese día, cuando tuvo esa discusión, cuando vio esa escena, cuando participó de algo que les disgustó tanto, y lo vuelve a revivir con una sensación hasta física, ¿no? De hecho, uno se puede enojar, no sé, con una pareja y la pareja dice, pero pará, eso pasó hace un montón de tiempo, o sea, ¿qué me estás? Pasó hace 15 años. Bueno, tiene que ver con esto justamente, eso que pasó hace 15 años, yo en este momento lo estoy viviendo como si me pasara ahora. Tiene que ver con que hay emociones, hay cuestiones que son muy, muy fuertes, guardadas en nuestro aparato psíquico, que no registran temporalidad, ¿sí? Que no es que, bueno, ya pasó y ya pasó, ¿no? Para mí se mantienen actuales, y eso es del pasado. Entonces, ustedes pueden pensar y pueden ver, ¿sí?, cómo queda distorsionado esta noción de presente, pasado y futuro. Así uno tiene sueños, a veces, decimos, aparece en el consciente, uno recuerda un sueño que tuvo a la noche, en este momento tan especial, social que estamos viviendo, que tenemos sueños y pesadillas de los más extraños, ¿no? Uno tiene un sueño que recuerda que quizás es de nuestra casa infantil. Entonces vemos las paredes y decimos, yo estaba en la casa de cuando era chiquita, cuando tenía 6 años. Entonces se dan cuenta cómo viene un recuerdo muy nítido a nuestra conciencia a través de un sueño distorsionado. Ese sueño puede traer diferentes contenidos, pero ese recuerdo está muy nítido y se guardó ¿cuánto tiempo? Y aparece como actual en el sueño. ¿Se entiende? Ven que la lógica del inconsciente es atemporal. Después, otra cosa que va a regir este sistema es la ausencia de contradicción. A ver, el inconsciente puede tener diferentes representaciones que son opuestas, sin que eso le genere ninguna problemática, ¿sí? Sin que esto genera ningún cuestionamiento, no hay contradicción ahí. Bien, primero les estoy hablando como desde la conciencia, como uno lo podría pensar, ¿no? Si vamos a decir, ¿qué es esto de ausencia de contradicción o principio de no contradicción? Bueno, si tenemos que pensar algún ejemplo, también de nuevo, desde lo objetivo, desde lo real, ¿no? Desde lo que sentimos,
Entonces, es decir, a veces nos pasa en una discusión que vamos siempre a las emociones más extremas, a ver si podemos localizar algún ejemplo que nos sirva. Que sentimos que amamos y odiamos al mismo sujeto, ¿no? Decimos, ¿cómo puede ser que en este momento las dos emociones sean tan contradictorias? Bueno, esto pasa en el inconsciente, ¿no? Subsisten representaciones antagónicas, va a decir, eso es una de las leyes del inconsciente. En el consciente no, en el consciente justamente lo que fastidia es la contradicción. Uno no se quiere contradecir, cuando se contradice siente como que hay algo que no estuvo bien, como que no le gustó, como que se siente incómodo. Bueno, entonces ese es el principio de no contradicción. De hecho, el consciente siempre trata de explicar, nosotros desde nuestro yo tratamos de explicar si tenemos alguna contradicción y enseguida tratamos de tapar un poquito ahí, ¿no? Yo escucho muchos papás a veces con sus hijos que dicen, es lo más maravilloso que me pasó, lo más maravilloso, lo más lindo, pero bueno, quisiera que no esté. Y coexisten las dos cosas, ¿no? A veces quisiera un ratito poder estar sin la presencia del nene, o sea, para hacer otra cosa, y después enseguida, no, bueno, pero igual es lo más importante que me pasó en la vida, como que tienen que subsanar esa contradicción, y esa contradicción puede estar, o sea, puede estar y formando parte de todo lo que es este sistema, ¿sí? Bueno, sigamos. Principio de placer-displacer. Bueno, el principio de placer no tiene miramientos para con la realidad, va a decir en el texto. La actividad inconsciente tiende a la ganancia de placer y a evitar el displacer, teniendo a mantener un equilibrio, una constante entre placer y displacer. Entonces, el principio de placer es justamente busca procurar el placer y evitar el displacer. ¿Cómo se genera el displacer? Bueno, cuando hay un aumento de energía en el sistema, ¿sí? Se busca descargar. Con la descarga se equilibra, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? No tiene miramientos para con la realidad, va a decir en el texto. Busca descargarse. El inconsciente, eso les decía, la energía que está acá siempre es progrediente, por lo tanto busca la descarga. Pero no se puede descargar de cualquier forma. Para descargarse están estas leyes. Entonces aparecen así, con los actos fallidos, con los sueños, con los síntomas. Sigamos. Se rige por el proceso primario. Acá tenemos principio de placer, podemos poner también proceso primario. ¿Qué significa esto? Caracteriza la mayor movilidad con la que las representaciones inconscientes se articulan y combinan entre sí. Yo les dije que aparece un contenido que está acá, pero deformado. Como les decía, el sueño o el acto fallido, el ejemplo que les había dado en la otra clase, ¿no? Llamar a alguien que estamos conociendo por el nombre de nuestra expareja, ¿no? Un acto fallido que nunca nadie quisiera tener, claramente. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, son cuestiones que vienen del inconsciente y que aparecen en el consciente deformadas, ¿sí? A ver, quizás desde el sentido popular, desde el sentido común, si alguien nos llama por el nombre de su expareja, vamos a decir, estaba pensando en ella, estaba pensando en la otra y me quiso hablar a mí. Bueno, la verdad es que eso es desde lo que uno pueda llegar a interpretar, pero si también podría ser que está teniendo una discusión conmigo y que menciona a su expareja, porque tuvo muchas discusiones con su expareja, no lo hace de un lugar desde el amor, ¿sí? O de extrañar al otro, sino desde un mal recuerdo que le generan las discusiones, ¿sí? Les estoy dando un ejemplo, digo, no siempre es lineal así como uno lo interpreta, puede significar un montón de cosas. ¿Por qué puede significar un montón de cosas esos actos fallidos? Porque vienen del inconsciente y aparecen distorsionados por medio de lo que es la condensación y el desplazamiento. ¿Qué significa eso? Que para salir, para poder desplazarse, a veces se agrupan estas representaciones y aparecen en el consciente. Quizás los estoy mareando un poco, yo sé que es un montón de contenido. Vamos de nuevo. Cuando uno tiene un sueño, el sueño que les decía hace un ratito. Bueno, soñé anoche con la casa de mi infancia. Bueno, pero ese sueño no es tan simple, ¿sí? En el sueño yo soñé que estaba en la casa de mi infancia y me estaban persiguiendo y de repente aparecía mi jefe que me decía, bueno, no entregaste las planillas de los pacientes de la semana pasada,
pero en realidad lo miré, me di vuelta así, que yo venía corriendo por la casa de mi infancia y en realidad no era mi jefe, era mi papá. Era mi papá, que no lo estoy pudiendo ir a ver, pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, fíjense cuánta vuelta alrededor del significante quizás masculino o la autoridad, ¿sí? Ahí hay muchas cosas, muchas representaciones juntas. Por eso decimos se condensan, ¿sí? Algo que se condensa, que se va agrupando, ¿sí? Para desplazarse. Cobra energía, tiene mucha energía, y así ¿qué hace? Así logra vencer, logra traspasar lo que es la barrera de la represión. Con mucha fuerza, bien condensada, ¿qué hace? Traspasa la barrera y llega ahí. Pero ¿cómo llega? Bueno, con un sueño. Tampoco es que llega en forma directa, ¿sí? Por eso es que aparece como transformado. Ese es el proceso primario. Sé que es complejo, sé que es mucho para pensar. Ustedes vayan leyendo los textos y después vemos si hay algo que tenemos que repasar. Bueno, ya se los dije cuáles son las formaciones del inconsciente, insistí mucho con eso. Para el otro sistema, para el sistema preconsciente-consciente, hay otras leyes, ¿sí? Estamos hablando del aparato psíquico, la primera tópica del 1900. Este sistema que podemos unir preconsciente-consciente, hay otras leyes. A ver, cuando yo hablaba del preconsciente, a veces en las clases les decía, bueno, decime qué comiste ayer, o ¿cuál es el nombre de tu abuela? Quizás me lo contestaban y decían, bueno, ¿vos estabas pensando en esto recién? Esperaba que no, esperaba que estuvieran muy atentos a la clase. Eso es algo que uno puede traer de algún lado, de su memoria a largo plazo, puede traer, ¿sí? Como un contenido que estaba ahí, pero no presente, no en el consciente. Cuando eso lo relacionamos con el preconsciente, con algo que está ahí, que es accesible a la conciencia, que uno puede buscar y lo puede traer a la conciencia. Esto, como les dije, este sistema tiene otra legalidad distinta a la legalidad del sistema inconsciente. Vamos a ver cuáles son. La primera es la temporalidad. ¿Qué significa esto? El sistema preconsciente-consciente se rige por el orden cronológico, ordenando los acontecimientos según la línea temporal que todos conocemos: pasado, presente y futuro. ¿Sí? Ustedes todos los días se levantan, se organizarán, sabrán qué van a hacer, después al mediodía si tienen que volver a sus casas, qué tienen que preparar de comer, si van a seguir trabajando, si vuelven a las 6, cómo se organizan con las cosas, qué van a hacer el fin de semana. Van ordenando todos los hechos por esta secuencia de la lógica temporal. Entonces, en el sistema preconsciente-consciente hay temporalidad, que es diferente a lo que yo les decía, lo que pasa acá, donde no la hay. Bueno, principio de contradicción. Sí, efectivamente, en el sistema consciente está el principio de contradicción. Existe la contradicción entre los contenidos. No admite que los elementos que lo constituyen choquen, ¿sí? Se rige por el principio lógico que afirma que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Pensemos de nuevo en lo que les decía. Cuando alguien nos marca, bueno, pero te estás contradiciendo. ¿Te das cuenta? Eso que estás diciendo es diferente a lo que decías antes. Te estás contradiciendo. Y uno lo piensa un poquito si dice no, y trata de encontrar alguna explicación, ¿no? De por qué no era una contradicción. Porque las contradicciones en esta parte no van, ¿sí? No se aceptan. En el sistema consciente la contradicción no está permitida. Después, otro de los principios que rige este sistema es el principio de realidad. El sistema preconsciente-consciente se considera como el polo de percepción anímica, lo que está conectado con el mundo exterior. El principio de realidad lo que hace es equilibrar, ¿sí? Que esto cuando se va a descargar no se descargue de cualquier forma. ¿Qué significa eso? Nos atenemos a una realidad que compartimos entre todos, ¿sí? Eso es básicamente el principio de realidad. Pospone la satisfacción. O sea, no va a permitir la descarga masiva del sistema. O sea, si bueno, no sé, yo ahora no quiero levantar y quiero comer algo. No. O sea, estoy preparando esta clase, después lo haré. O sea, no es algo... el principio de realidad no permite la satisfacción inmediata, ¿sí? Y la descarga inmediata, sino que va a posponerla en función de lo que determina la cultura. Si yo tengo ganas de llegar antes a un lugar, no puedo pasar todos los semáforos en rojo para hacerlo, ¿sí? Ahí habría una sanción de la cultura y bueno, no estaría operando el principio de realidad.
Sigamos. Proceso secundario. Según este proceso, las representaciones se van a regir por la lógica formal, ¿sí? Entonces, acá las cosas tienen que tener un sentido, ¿sí? El sentido es de la lógica que también se impone desde lo cultural, ¿sí? Yo con esto, en tanto este sistema, a veces daba el ejemplo de una noticia que pasó hace algunos años, que un taxista tuvo una discusión con un hombre que iba en bicicleta, con un ciclista, que el ciclista se enojó muchísimo y que en esta discusión, que fue filmada, que apareció en todos los noticieros, el taxista se sube arriba del techo, el ciclista se sube arriba del techo del taxista y empieza a saltar, bueno, se arma, fue un desastre, ¿sí? Cuando uno piensa, bueno, ¿qué pasó ahí? Evidentemente el enojo fue tanta la complicación, que hubo una descarga inmediata, ¿sí? Ahí no se tuvo al principio realidad, no se regió por la lógica formal del proceso secundario, más bien fue como un acto desmedido, ¿no? Como eso que decimos el día de furia, de la película. Vemos que no nos manejamos así culturalmente. En nuestra cultura, en nuestro mundo, nos tenemos que manejar de otra forma, no por la legalidad del sistema inconsciente, claro. Bueno, a ver, creo que más o menos estamos con esto. Vamos a ver la segunda tópica. La segunda tópica es otro avance, o sea, más adelante, en 1923, Freud escribe un texto en el cual se plantea el aparato psíquico formado por 3 instancias. Yo esto se los dije cuando vimos las escuelas, no es que una es más importante que la otra o es superadora, sino que Freud siguió con su obra y fue sumando cosas a su modelo. Entonces, estas 3 instancias son el ello, el yo y el superyo. Bien, el yo aparece en este esquema como una instancia que se encuentra mediando entre lo que es el ello y el superyo. Aparece en el medio. Freud va a decir que es el jinete que maneja el caballo, ¿no? Que va tratando de que las cosas estén ahí ordenadas. El ello es el polo pulsional, ¿sí? Viene de acá. Entonces, en realidad, todo al principio es solo ello. Entonces, va a buscar la descarga. El superyo representa todo lo que son los mandatos parentales. Les decía también en la otra clase, el ideal del yo, la conciencia moral. Representa lo que deberíamos hacer, según nuestros mandatos, según también nuestro contexto, cómo fuimos educados, ¿sí? Entonces, este superyo nos va a decir, bueno, mira, por lo menos se espera que seas puntual. Por lo menos se espera que seas puntual, es un mandato, ¿no? Cada uno tiene los suyos. Bueno, si uno está llegando tarde a algún lugar, empieza a sentir como cierta cosa acá en la garganta, podemos decir así, malestar, y que nos pincha y que decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la barrera? ¿Por qué esto? ¿Por qué el semáforo? Y nos empezamos a preocupar cada vez más. Bueno, ese padecer le decimos culpa, ¿sí? Y aparece cuando no estamos cumpliendo con nuestro mandato, con nuestro ideal. Viene la conciencia moral de alguna forma, que es una instancia de acá, de superyo, y pincha. Y como nos pincha, nos genera culpa. ¿Se entiende? Hay un montón de ejemplos que podemos pensar así. No sé, si uno está ahora, ¿no? Como mucho tiempo en la casa, hay mucho tiempo con los chicos, y hay un montón de actividades que hacer, y hay que cumplir con las pautas, las tareas, ¿no? Todo lo que sabemos que hay que hacer. Bueno, y llega un momento que se siente como aturdido y grita, y de repente puede aparecer de nuevo esa sensación, decir, ¿por qué me encuentro gritando? ¿Qué hice? ¿Por qué grité? Porque no está en el ideal de decir, bueno, yo de repente me pongo a gritar con mi familia, ¿sí? Y eso me hace sentir mucha culpa, porque mi mandato era, bueno, con los chicos hay que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, hay que tratar de conservar la calma. Bueno, ahí es donde después aparece la culpa cuando uno no cumple con ese mandato. Ese es el super yo. El ello, como les decíamos, ¿sí? Polo pulsional, busca la descarga. Me re enojé, dejaron todo tirado, no llegaron con la clase de Zoom, no hicieron nada, la casa es un lío, al final todo lo que ordené la primera semana de cuarentena quedó hecho un lío.
Bueno, me pongo los gritos, me descargo, ¿sí? Bueno, eso va a buscar el ello. El super yo va a decir, no, no hay forma, no estás cumpliendo con el mandato. Bueno, y va a aparecer la culpa. Entonces ahí el yo, por eso les decía que es el jinete que maneja el caballo, trata de equilibrar. Bueno, a ver, me tomo 5 minutos, me tranquilizo, veremos mañana qué se puede hacer, es un momento difícil, ¿sí? Lo que sea, el yo siempre va a tratar de equilibrar. A ver, que les vamos un poquito al texto, ¿sí? Bueno, frente a todos estos requerimientos, el yo no puede satisfacer todas las exigencias que se le imponen, por eso busca la síntesis, la unificación, la uniformidad, pero siempre falla en este intento, siempre falla. Se encuentra dividido frente a esta tarea. Y es lo que nos pasa, ¿no? Uno trata, ¿qué decimos ahora? Bueno, hacemos todo lo que podemos. Hay algo que se nos va a escapar, ¿sí? Estamos tratando de manejar esta situación. Hay algo que va a pasar, ¿sí? Va a aparecer un acto fallido, va a aparecer un síntoma, me voy a olvidar de algo, voy a tener que tramitar mi angustia por un chiste, ¿sí? Con estos memes que nos hacen reír, pero que a veces son tremendos. Bueno, es una manera, ¿sí?, de tramitación frente a eso de que yo no puede manejar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las exigencias provenientes del ello? Bueno, el ello es el reservorio pulsional que va a tirar a la satisfacción, como les decía antes. Y el yo va a tratar de regular. Bueno, para concluir, la presencia de los otros constituye el elemento fundante de la conformación de nuestra vida anímica. Si pensamos en todo lo que les planteé, lo que venimos hablando, hablamos del super yo como heredero del complejo de Edipo, como les decía la otra vez, pero aparte con esto de los mandatos, de la cultura, ¿sí? Entonces eso se da con un otro. Sin un otro no se puede constituir. Tiene que ser un otro significativo, ¿no? Es como si nosotros no podemos darle este espacio a la idea del otro, tampoco podríamos pensar en la constitución de las instancias. No podría ser posible la construcción de un aparato psíquico sin un otro que nos aloje en el mundo. Pensemos que ya cuando venimos al mundo hay un lugar destinado para nosotros, ¿sí? Alguien nos pensó, alguien pensó en nuestro nombre, alguien nos aloja, quien sea, ¿sí? De acuerdo a la familia que cada uno le toque. Hay un mundo que está destinado, ¿sí? Y en ese mundo vamos a encontrarnos con otros que nos van a brindar un alojamiento y una posibilidad de contención y de estructuración del aparato psíquico, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al primer eje, que es el eje de la construcción del inconsciente, de este concepto y de la elaboración, ¿sí?, del modelo que hizo Freud. El segundo de los ejes es el de la sexualidad según el psicoanálisis, la sexualidad infantil. Bueno, ustedes saben que Freud llegó al trabajo con los niños a partir de los adultos, ¿sí? A partir del trabajo de la asociación libre, que era su método, el método que utilizaba. Se daba cuenta de que había reminiscencias, cosas que aparecían en el consciente, ¿sí?, que tenían que ver con el inconsciente, con respecto a la sexualidad infantil. Bueno, se imaginan, se los dije también, que esto no significó, wow, cuánto prestigio iba a tener Freud en ese momento, en esa época que hablaba de sexualidad infantil. Todo lo contrario, o sea, fue bastante criticado, bastante maltratado por eso. Era algo muy disruptivo pensar que un niño tenía sexualidad. La problemática acá radica en que se pueda distinguir entre lo que es sexualidad de genitalidad, ¿sí?, que eso representa la sexualidad de la vida adulta, ¿sí? Entonces, él hablaba y decía que el niño, sí, como cuerpo erógeno que va encontrando objetos en su vida infantil mediante los cuales se puede constituir y que tiene que ver con su sexualidad. A ver, y diferencia el desarrollo, acá lo pongo, el desarrollo psicosexual infantil en diferentes fases. Bueno, él decía los perversos polimorfos, ¿no? Como muchas formas distintas de ese cuerpo erógeno. Claro, fue terrible. En esa época fue tremendo
De hecho, lo criticaron un montón y también me voy de nuevo a la serie que estuve viendo en donde, claro, se hace esa representación de un hombre bastante perturbado por todo esto que le pasaba y bueno, igual siguió construyendo esta teoría. Primero diferenciemos, bueno, de qué sexualidad habla el psicoanálisis, ¿sí? Hablábamos en la primera clase también de la diferencia entre pulsión e instinto, ¿sí? Sabemos que el instinto son las conductas típicas, fijas, pero invariables de una especie animal, gracias a la cual esa especie va a prolongar su vida a través del tiempo. Entonces el instinto. Ahora, en lo que es el terreno de lo humano, no, esto no existe básicamente. Nada pasa de una forma exactamente igual, fijo, invariable. Eso es lo que Freud va a ver, va a pescar rápidamente, ¿sí? Y bueno, esta observación condujo a Freud a pensar que la sexualidad poco tenía que ver con reiteración de modelos fijados instintivamente. Les estoy leyendo algo del texto. Entonces, la sexualidad en el terreno de los humanos, iba a decir acá, esto es redundante, porque no hay sexualidad que no sea humana, ¿no? Si no estamos hablando de instinto, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo en esa clase les dije, ¿hay sexualidad que no sea humana? Bueno, la sexualidad no tiene como meta en sí la reproducción de la especie. Bien, generalmente uno busca todo lo contrario, ¿sí? Que no sea la reproducción. No tiene un objeto fijo la sexualidad, sino es el macho o hembra de la misma especie. El motor para la misma no es la energía provista por un instinto, ¿sí? Y aparte también puede localizarse en diferentes partes del cuerpo, no necesariamente o exclusivamente en la zona genital. Entonces, a partir de eso surge el término pulsión. Recuerdan que habíamos visto esta diferencia, de nuevo, como este concepto límite entre lo psíquico y lo somático, ¿sí? Piensen algo así como la representación y lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Hace marca, a decir, trazo, tanto en nuestro aspecto anímico como en nuestro cuerpo, entendido ese cuerpo como erógeno. De nuevo, una cosa es el cuerpo de la biología y otra cosa distinta es el cuerpo que nosotros llamamos cuerpo erógeno o esquema corporal, ¿sí? Que es la representación que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, distinto a lo que se juega en lo biológico. Bueno, sigamos. A ver, la pulsión tiene diferentes elementos. Hasta esto no lo vimos la vez pasada, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la pulsión? La meta, el empuje, el objeto y la fuente. La meta de toda pulsión es la satisfacción, ¿sí? La satisfacción se va a obtener en un recorrido que tiene que hacer la pulsión, ¿sí? Es decir, la descarga, ustedes ya saben. Entonces, la meta es la satisfacción. Recuerden que siempre la energía es progrediente, busca descargarse. La meta de la pulsión es la satisfacción. ¿Cuál es el empuje? ¿A qué se refiere con este componente de la pulsión, con empuje? El empuje es el aspecto o motor de la pulsión. Es la tendencia, es la exigencia, es el trabajo que tiene que hacer para obtener esa meta que es la satisfacción. ¿Cuál es el objeto? Bueno, no hay un objeto determinado, no hay un objeto desde antes. Cuando hablaba la otra vez de la alimentación, que yo les decía, bueno, yo el hambre lo siento como una sensación en la boca del estómago y como que algo que un vacío, y entonces se me hace una representación de a mí medialunas, ¿no? Medialunas. Y si almuerzo, bueno, unas milanesas con papas fritas. Pero quizás a otro, no sé, se le hace un pollo con papas y otra persona está pensando en una torta de chocolate. Ahí es donde está la diferencia justamente. El objeto no es un objeto predeterminado. Puede ser cualquier objeto, no es un objeto cualquiera. Me pareció muy piola como lo usa acá la profesora, porque dice, si bien puede ser cualquier objeto, el que cada uno le parezca, le surja, le llame, no es un objeto cualquiera, ¿sí?
¿Por qué? Porque para mí no es lo mismo con lo que yo voy a merendar que lo que le gusta a mi amiga, ¿sí? Que tiene una vida como, le gustan todos los alimentos sanos, y yo voy a decir, bueno, yo me doy el gusto como unas medialunas, ¿sí? No es un objeto cualquiera. Entonces, ahí es donde la pulsión va a encontrar ese objeto mediante el cual va a lograr la satisfacción. Pensemos en las parejas, ¿sí? Porque si no todos nos gustaría la misma persona, básicamente, y no funciona así. Bueno, ¿cuál es la fuente? La fuente es una zona del cuerpo, parcial, recortada, que por su carácter de borde funciona como zona erógena. Esa es la fuente, ¿sí? Acá está. Entonces, acá ya tenemos los 4 componentes de la pulsión. La fuente es esa zona del cuerpo que es zona del cuerpo erógena. Bueno, les voy a leer lo que dice acá puntualmente. Gracias al empuje, en tanto motor de la pulsión parte de la fuente, que es la zona erógena localizada en el cuerpo, para hacer su recorrido contorneando un objeto a través de él con la meta de obtener en ese recorrido satisfacción pulsional, regresando al final de ese recorrido a la fuente desde donde partió. Después vuelve, ¿sí? Después retorna el recorrido, ¿sí? Va a volver de nuevo a enlazarse a otro objeto y así sucesivamente, ¿sí? Ese es el camino de la pulsión. Sé que es vocabulario complejo, sé que la clase se está extendiendo un montón. Les quería que veamos todos los puntos y lo que sea que necesiten después reforzar me dicen y pasamos. Bueno, desarrollo psicosexual infantil. Hay unas fases, o sea, que son las fases que se dan en este desarrollo, ¿sí? Hay algunos circuitos pulsionales que cobran importancia en la vida infantil desde el momento del nacimiento, que tienen mucha relación con funciones biológicas, ¿sí? La primera es la fase oral, que es la fase de los 0 a los 2 años. Comienza desde el nacimiento hasta los 2 años más o menos, como les decía. La zona del cuerpo que tiene ahí mayor relevancia es la boca. Por eso es que esta fase se va a llamar oral. El placer sexual está ligado a la excitación de la cavidad bucal y de los labios. Bueno, la principal fuente de interacción está relacionada con actividades vinculadas a la alimentación, como la succión, la masticación, la deglución. Recuerden acá que vimos los reflejos, ¿sí? Los reflejos orales, ¿sí? Están asentados acá en la base de la alimentación. O sea, las funciones nutricias sirven de apuntalamiento. Hay un plus que le queda a la pulsión acá, que es ese plus de satisfacción del encuentro con el otro, con el objeto que permite al niño alimentarse, con el pecho materno. Y de ahí sus subrogados, después va a ser chupete, la mantita, todo lo que se lleva a la boca, en donde la zona erógena está en actividad, ¿sí? Hace este recorrido de pulsión, ¿sí? Con estos componentes que les mencioné antes. La segunda de las fases es la fase anal. Hacia los 2 años de edad hay una nueva actividad que el adulto le va a decir al niño que tiene que cumplir, que es el control de esfínteres. Por lo tanto, todo el interés y la actividad infantil va a estar focalizada ahora en otra parte del cuerpo, que es la zona erógena del ano. Ahí, por eso es que la fase se denomina fase anal. Los movimientos de retención-expulsión van a ser el empuje, que junto con el valor simbólico de las heces, de la caca, ¿sí? En tanto objeto, ese es el objeto de la pulsión anal, va a facilitar la satisfacción que obtiene la pulsión al recorrer toda la zona, ¿sí? Hace todo un recorrido. Bueno, fase fálica genital. Si alguna cosa no se entiende, ya les dije, después me escriben y hacemos otro videito, repasamos. La fase fálica, la zona erógena está asociada a los genitales. Esta etapa ustedes pueden identificar más o menos de los 4 a los 6 años, en el jardín de infantes, y en donde a veces los nenes juegan a que se ven, a que se descubren el cuerpo. Aparece toda esta curiosidad, estos juegos que después la maestra tiene que llamar al papá y a la mamá y explicarle la situación y decir, bueno, se bajó los pantalones, estaban mirando, bueno. Es en este momento en donde se da también el complejo de Edipo, esta ensoñación que presenta el niño hacia el progenitor del género opuesto, o la niña también en ese sentido, ¿sí? Bueno, se vivencia amores y rivalidades hacia las figuras maternas y paternas, va a decir, tomándose estas como objetos de amor,
y o de rivalidad en los distintos tipos de complejo. Esto que a veces vemos en las películas y que vemos cuando estamos con chicos, ¿no? Bueno, mamá es mía, no es tuya, andate, ¿no? Yo me voy a casar con papá, estas cosas que dicen los chicos, ¿sí? O algún referente, no necesariamente, a veces el padre no está hay como una figura presente y hay alguna otra persona o alguna otra cosa que viene a representar ese lugar. Hacia el final de la fase fálica se va a sepultar el complejo de Edipo, se van a internalizar las demandas de las figuras parentales, porque acá hay un ordenamiento, ¿sí? En algún momento esa ensoñación que se daba con mamá, con papá, bueno, se corta. En algún momento el padre dice, bueno, basta, ya está, llegó el momento que duermas en tu cama, yo me voy a dormir a mi cama, voy a dormir con tu madre, vos tenés la tuya, basta, se terminó. Hay una ley que viene a cortar esta simbiosis, ¿sí? Si no está el padre, es el trabajo. La madre llega un momento que dice, bueno, basta, no puedo estar todo el tiempo que tengo que ir a trabajar y tengo que volver. Y si no es algún hermanito, o sea, siempre va a haber un corte, una ley que viene ahí a instaurarse para que este complejo de Edipo, acaba de decir, se sepulte, ¿no? El sepultamiento del complejo de Edipo, que ha guardado, forma parte después del inconsciente. Pero queda este complejo de Edipo, ¿sí? Pero después, gracias a este sepultamiento, se forma lo que es el super yo, heredero de la autoridad de las figuras parentales. En esta ley que se instauró, de bueno, basta hasta acá, esto sí, esto no, ¿no? Como todo este recorrido se viene dando en el desarrollo psicosexual del infante, bueno, queda restos de autoridad, queda la figura de autoridad, las demandas culturales, todo lo que se tiene que hacer y lo que no, como formación del super yo. ¿Sí? Por eso decimos el super yo es heredero del complejo de Edipo. Ahí está la conciencia moral y el ideal del yo, ¿no? Esos aspectos que se tienen que cumplir, que aparecen como demandas. Bueno. Después de esta fase, que es la fase fálica, viene un periodo de latencia, de los 6 años hacia más o menos hacia el fin de la escolaridad primaria hasta la pubertad. En este momento todo lo que estaba pasando con las zonas erógenas, la boca, el ano, los genitales, todo este descubrimiento queda como latente. Yo digo latente por debajo de la superficie que está ahí, ¿no? Está como ahí. Pero la energía se tiene que descargar igual, como siempre. Entonces se va a descargar a fines culturales, ¿sí? A lo que son en ese momento los primeros aprendizajes, los aprendizajes de la primaria, ¿sí? La lectoescritura, el juego con los otros, los juegos reglados, ¿sí? Esa energía que estaba puesta antes en todo este desarrollo, bueno, va a quedar como latente, quedar como por debajo de la superficie y se va a volcar ya no a estas representaciones, sino a fines culturales. Después, con la llegada de la pubertad, sí, el sujeto ya está con otras posibilidades físicas, va a haber todo un recambio de lo que se venía dando, y también, yo digo recambio, ¿no? Como hace como un rulo la sexualidad, se vuelve a poner sobre el tapete todo esto que pasó en estas primeras etapas, ¿sí? Entonces, después de la fase de latencia, aparece la fase genital, que es la última, en donde la sexualidad da esta vuelta, bueno, y el sujeto ya tiene la posibilidad del ejercicio de la sexualidad, también por la vía de la genitalidad, ¿no? Bueno, ahí es donde se configura la sexualidad definitiva, la que se va a encontrar, es decir, a lo largo de la vida, abierta a sus múltiples variaciones. Bueno, eso es la última de las fases. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es psicoanálisis. Sé que fue extenso, sé que es mucho vocabulario, que quizás hay alguna cosa que quedó ahí media colgada, así que vamos a ir repasando de ser necesario. También vamos a tener clase de repaso, ya encontraremos la forma. Así que bueno, lean bien el texto, y estamos pensando quizás que la guía de psicoanálisis sea como una base para que ustedes puedan también, respondiendo a estas preguntas, tener un resumen de cuáles son los temas principales.